Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a hablar sobre clasificación de la epilepsia según la Liga Internacional contra la Epilepsia 2025. Recordemos entonces el término crisis epiléptica y epilepsia. La crisis epiléptica sabemos que son los signos y síntomas derivados de una descarga brusca, anormal e hipersincrónica de un grupo neuronal, incluyendo convulsiones, cambios de la conciencia, alteraciones del comportamiento, las sensaciones. Y per se, el término epilepsia que incluye la ocurrencia de al menos dos crisis no provocadas o reflejas. Sabemos que son reflejas debido a estímulos visuales, táctiles, auditivos o que sean no provocadas, en este caso por abstinencia de sustancias, por tóxicos, por un traumatismo craneoencefálico. Entonces, esta ocurrencia de al menos dos crisis no provocadas o reflejas con una separación de más de 24 horas o la ocurrencia de una crisis, una sola, no provocada o refleja, pero que exista una probabilidad de recurrencia de al menos el 60%. Recordemos que este porcentaje de recurrencia lo calculamos en base a imágenes, en base a electroencefalograma y datos como los antecedentes familiares, después de dos crisis no provocadas o que el paciente tenga un diagnóstico o un síndrome epiléptico. A esto se le denomina epilepsia. Entonces tenemos que esta nueva clasificación se dio por 37 expertos, 19 eran mujeres, 18 hombres, 13 eran neurólogos epileptólogos pediatras, 23 neurólogos epileptólogos de adultos y la participación de un neurocirujano. Recordemos entonces, esta clasificación nueva se da en base a clasificadores. Estos clasificadores me incluyen lo que es la clase de epilepsia y en esta tenemos la epilepsia focal, la epilepsia desconocida y la epilepsia generalizada. El término inicio se elimina, ya no se dice de inicio focal, de inicio generalizado, ya no se emplea. Se emplea únicamente focal, generalizado o desconocido. Entonces tenemos que la focal puede ser con conciencia preservada o con conciencia alterada. Tenemos la desconocida que puede ser con conciencia preservada o con conciencia alterada y la generalizada que puede ser ausencia típica, mioclónica, mioclonías negativas, clónicas, espasmos epilépticos y demás. Y tenemos la no clasificada que esta posteriormente se puede clasificar en base a datos que el paciente, que el médico pueda recolectar, se puede nuevamente clasificar. Y a la epilepsia desconocida se le llama a aquella epilepsia en que lo que son las alteraciones a nivel electroencefalográfico e imaginológicas pues no se evidencian. Entonces se le dice desconocido. Tenemos entonces, estos son la clase de epilepsia. Ahora tenemos los tipos de epilepsia. Para abordar los tipos de epilepsia tenemos este cuadro de la guía. Entonces tenemos la epilepsia focal, la epilepsia desconocida que puede ser focal o generalizada y la epilepsia generalizada y la no clasificada. Por ejemplo, tenemos la epilepsia focal con conciencia preservada, la epilepsia focal con conciencia alterada y la epilepsia focal abilateral tónico-clónica y así sus descriptores con manifestaciones observables, sin manifestaciones observables, que es lo que data que debe emplearse para describir la cronología de las crisis. Y tenemos aquí pues, la semiología de las crisis, la cronología y la secuencia que se emplea. Para hacer esto, lo que se debe realizar es basarse en el glosario que tenemos. Ya lo vamos a presentar en este glosario. Entonces tenemos elementos de fenomenología motora, autonómica, motora, compleja. Así tenemos también por lo menos fenomenología del lenguaje y la cognición. Y entonces nos basamos en esto para narrar lo que es la cronología de las crisis. En cuanto a lo que es el tipo de epilepsia, como ya lo veníamos comentando, debemos entonces basarnos en los cuadros anteriormente mencionados. Y para lo que es alteración de la conciencia, sabemos que el nivel de conciencia se explora mediante el nivel de alerta que presenta el paciente y su respuesta ante órdenes verbales o motoras. Tenemos entonces también que tener presente que el término motor y no motor se elimina, ya no se emplea el término. Esto en base a que generalmente se empleaba no motor para las crisis de ausencia, pero se vio que las crisis de ausencia tienen algunas características motoras y entonces en consenso se eliminó este término. En cuanto a los descriptores tenemos que, como dije, se deben hacer una narración cronológica en orden de lo que es la semiología de las crisis. En cuanto al abordaje multimodal de la epilepsia,
Tenemos entonces que se va a explorar mediante la semiología, que esto es el examen físico, el electroencefalograma, el estudio de imágenes y el estudio de laboratorios y genéticos. Entonces tenemos que la epilepsia como tal se debe clasificar de esta nueva forma. Aquí tenemos algunos ejemplos, por lo menos una joven se despierta y encuentra a su novio de 20 años con una convulsión en la cama. El inicio no es presenciado, pero ella puede describir rigidez bilateral seguida de temblores bilaterales. Los hallazgos del electroencefalograma y la resonancia magnética son normales. Entonces, esta crisis se clasifica como una convulsión. ¿Por qué? Porque hay movimientos tipo tónico-clónico, por eso se le dice convulsión, porque hay participación motora. Entonces, convulsión tónica-clónica bilateral, sin determinar si es focal o generalizada. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia electroencefalográfica ni en la resonancia magnética. En el mismo escenario, en un escenario alternativo al caso anterior, en este caso el electroencefalograma muestra un claro foco de ondas lentas parietal derecha y la resonancia magnética muestra una región parietal derecha de displasia cortical. Entonces, en esta circunstancia, la convulsión se clasifica como una convulsión tónica-clónica focal, porque tenemos alteraciones focales en el electroencefalograma y la resonancia magnética abilateral. Entonces, convulsión tónica-clónica focal abilateral. Otro ejemplo, tenemos una mujer de 25 años. Describe convulsiones que comienzan con 30 segundos de una intensa sensación de música familiar. Puede oír otras personas hablando, pero después se da cuenta que no puede entender lo que dicen. Testigos presenciales informan que la paciente no responde a estímulos externos durante la convulsión o durante el evento, ni verbales ni táctiles. Esto se describe al tocar al paciente. Después de un episodio, presenta una ligera confusión y tiene que reorientarse. Entonces, la crisis se clasifica como una crisis epiléptica focal con alteración de la conciencia, con la siguiente evolución. Primero hubo un aura auditiva, luego una afasia receptiva, porque la paciente no entendía lo que referían las personas, luego hubo alteración de la capacidad de respuesta por alteración del nivel de conciencia y luego una confusión posictal o estado posictal. Entonces, esta es la cronología que debemos realizar cuando evidenciamos un tipo de crisis. Otro ejemplo. Un hombre de 22 años presenta convulsiones durante las cuales permanece plenamente consciente, con el vello de los brazos erizados y una sensación de enrojecimiento. Entonces, esta crisis se clasifica como una crisis epiléptica focal con conciencia preservada y, como mencioné, con manifestaciones observables, piloerección y enrojecimiento. Tenemos otro ejemplo. Durante una monitorización de video electroencefalograma a largo plazo, una paciente de 28 años experimenta una sensación ascendente del estómago y luego comienza a masticar y manipular objetos cercanos con la mano derecha. La paciente puede recordar lo que sucede durante estos episodios y es capaz de responder. Entonces, esta crisis se clasifica como una crisis focal con conciencia preservada con las siguientes manifestaciones observables. Primero hubo una aura epigástrica. Luego hubo automatismos orales, referidos en el caso clínico, más automatismos gestuales con su mano derecha, más la conciencia y capacidad de respuesta estaban preservadas. Ok, esto es la cronología de las crisis. Y esta entonces decimos que es una crisis focal con conciencia preservada. Hay que establecer algo. Generalmente se le dice convulsión cuando hay participación motora. En caso de que no haya participación motora, creo que el término correcto debería ser crisis. Aunque indiferentemente la guía maneja el término convulsión en inglés, pero bueno, quise colocarlo así, como una crisis focal con conciencia preservada. Creo que es el término más correcto. Otro ejemplo, un niño de 8 años relata episodios que comienzan con la visión de puntos y rayas de colores en el lado izquierdo. El paciente no recuerda qué sucedió después, pero testigos oculares informan que el paciente no responde a estímulos verbales ni táctiles. Gira la cabeza hacia la izquierda, se pone rígido y presenta espasmos en todas las extremidades. La convulsión entonces se clasifica como una convulsión o una crisis, debería ser la terminología correcta, tónico-clónica, focal a bilateral, con las siguientes manifestaciones observables. Y aquí la descripción. Primero tuvo una aura visual elemental en el lado izquierdo,
flexión hacia la izquierda, más pérdida de la conciencia y capacidad de respuesta. Y luego un episodio tónico-clónico bilateral. Otro ejemplo, un hombre diestro de 33 años experimentó convulsiones febriles en la infancia. Las convulsiones habituales no provocadas comenzaron a los 15 años y se acompañaron de una sensación de malestar abdominal, seguida de pérdida de la conciencia. Su esposa informó que aproximadamente una vez al mes presenta episodios de relamerse los labios, movimientos torpes de las manos y ocasionalmente posturas de la mano derecha. La convulsión se clasifica como, entonces, una crisis epiléptica o una crisis focal con alteración de la conciencia, con la siguiente evolución. Primero hubo una aura epigástrica, luego alteraciones de la conciencia, luego automatismos oroalimentarios y posteriormente automatismos gestuales más posturas distónicas en la mano derecha.